Hola, este video forma parte del grupo del curso de Derecho Penal, parte especial que se dicta en la Facultad de Derecho UDELAR, y vamos a proceder a la devolución de las preguntas y los casos formulados en el parcial del sábado 2 de mayo pasado. Corresponde hacer la precisión que el orden que se irán desarrollando quizás no coincida con el que cada uno de ustedes tenga, habida cuenta que se configuró un sistema aleatorio. Y la segunda precisión es que la devolución se hará en 2 videos, cada uno de aproximadamente unos 15 minutos. Con relación a la pregunta relacionada con el concepto de lesión personal, la respuesta correcta es un trastorno fisiológico del cual se deriva una enfermedad del cuerpo o de la mente. Todas las demás son similares, los demás ítems son similares pero incompletos. La respuesta en realidad es la réplica a lo establecido en el artículo 316 del Código Penal y es importante saberlo porque abre el tema a las diversas modalidades que el legislador consagró respecto del delito de lesiones. También abarca o marca en realidad la diferencia con el traumatismo, que es una agresión sin lesión, como por ejemplo un tirón de pelo, de la barba, un apretón de mano, etc., que pueden causar dolor pero no se transforman en enfermedad. Por lo tanto, no es una lesión. Es una distinción técnica que deben conocer. También es importante que tengan presente que el nomen juris del delito está expresado en plural, lesiones personales y no lesión personal. Esta enunciación no alude a la naturaleza jurídica del delito, es decir, no está en consideración si la lesión personal es única o si las lesiones graves o gravísimas son subtipos o agravantes de aquella, sino en función de la diversidad y amplitud de trastornos fisiológicos que pueden ocasionar a un individuo. En este sentido, el trastorno fisiológico de un solo órgano, por ejemplo, rotura de tabique nasal o varios órganos, pérdida de piezas dentales, ingresan en el tipo básico de lesiones personales. También recuerden que el sujeto activo puede ser cualquier persona, pero distinta de la que sufre la lesión. La ley atribuye responsabilidad cuando se causare a alguna persona, es decir, a otra. En consecuencia, la autolesión, si se me permite la precisión, es aquella que una persona se causa a sí misma. No es punible, con la única excepción que la finalidad sea la de sustraerse al cumplimiento de la ley o provocar daños a terceros. En suma, del concepto de lesión preguntado hay un paso para considerar las lesiones graves y gravísimas. Ese es el fundamento de la pregunta y por qué deben saberlo. La pregunta sobre violencia doméstica. Casi todas las opciones presentaban en su estructura una referencia al ejercicio de la violencia, lo que es precisamente lo que se trata de evitar, sancionando con una pena al infractor. Pero no todas las manifestaciones de violencia se castigan a través del artículo 321 bis modificado. Por ejemplo, presionar al empleado de una empresa para que renuncie no es un elemento estructural del tipo penal de violencia doméstica. O ejercer presiones a una prostituta podrá ser violencia privada, pero no violencia doméstica. Había dos opciones que eran prácticamente iguales, salvo que en una de ellas decía sin independencia del vínculo legal y la otra decía con independencia del vínculo legal. En conclusión, la respuesta correcta era la que más se identificaba con el texto de la ley. En el caso era ejercer violencia física sobre una persona con la cual tenga o haya tenido una relación afectiva de parentesco, de convivencia, con independencia de la existencia del vínculo legal. Bien, la pregunta sobre la difamación. Este es un tema también importante y quien se haya comprometido con su contenido sabrá que hay características imprescindibles que forman parte del tipo. Por ejemplo, la acción típica del delito de difamación consiste en atribuir a una persona un hecho determinado. Atribuir, que es el verbo nuclear, significa imputar algo o a alguien. Empero, no puede ser cualquier imputación, sino aquella que refiera a un hecho concreto y específico, determinado.
No es suficiente para incurrir en difamación, por ejemplo, afirmar Pedro es ladrón. Es necesario además referirse a una secuencia de hechos relacionados con la sustracción de la cosa ajena. Por ejemplo, decir Pedro es ladrón porque sustrajo el dinero de la caja fuerte. El hecho determinado que alude la ley debe ser relevante como para generar un perjuicio en el sujeto pasivo, más precisamente dar lugar a un procedimiento penal o administrativo o exponerlo al odio o al desprecio público. Esta característica figura en casi todas las opciones, pero no en todas confluye con los demás elementos que contiene la norma. En algunos casos hay matices, pero el conocedor del tema los puede identificar sin mayores problemas. La respuesta correcta, en definitiva, es la que reproduce textualmente lo expresado en el artículo 333 del Código Penal, es decir, el que ante varias personas reunidas o separadas, pero de tal manera que pudiera difundirse la versión, le atribuyera a una persona un hecho determinado que, si fuera cierto, pudiera dar lugar a un procedimiento penal o disciplinario o exponerlo al odio o al desprecio público. Bien. En la pregunta sobre el hurto, es donde aguardamos la respuesta allí con gran expectativa, porque se insistió mucho sobre este tema y porque los delitos contra la propiedad, mayormente el hurto y la rapiña, tienen enorme vigencia. Ofrecimos un video, una clase de Big Blue Button, mucho material doctrinario, etc., donde queda muy claro que el hurto implica sustracción con apoderamiento. Vale decir, no es suficiente con aprender la cosa, tomarla, si se me permite la expresión vulgar, agarrarla, sino que es necesario que haya poder de disposición por parte del sujeto activo. Vale decir, que pueda disponer de la cosa como si fuera su dueño. Allí es cuando se configura el hurto. Sustracción con apoderamiento. Grabarlo a fuego. En la pregunta sobre las lesiones culposas, si se castiga a denuncia de parte. Esta fue formulada en la modalidad de verdadero o falso y se trata de una opción sencilla, pero que encierra mucho contenido. Primero, porque si están atentos el día de mañana en el ejercicio profesional, cuando se les entregue una carpeta investigativa para leer sobre el procedimiento realizado, y advierten que se trata de un delito de lesiones culposas graves, que no hubo instancia de parte, inmediatamente tienen que convocar a la víctima para que ratifique si son fiscales o tienen que pedir el archivo por falta de instancia si son defensores. La segunda precisión es que deben detenerse a leer con tranquilidad y paz de espíritu. Las lesiones culposas que se castigan a instancia de parte son las culposas graves, no las culposas simplemente como decía la consigna. La respuesta correcta es falso. Bien, con relación a uno de los casos, los amigos que deciden hacer una broma a una compañera de estudio, quien fatalmente pierde la vida luego de salir corriendo de la casa por el susto que recibió. Allí corresponde llamarles la atención en varios sentidos. Si bien algunos de ustedes contestaron bien la pregunta, en general hubo dificultades para responderla correctamente. Esas dificultades fueron de dos tipos. Una en relación a la calificación de la conducta y otra en relación a la forma de relacionar los tipos penales y los institutos de derecho cuando se plantean determinadas hipótesis. Deben tener presente siempre en un caso, por favor grábenlo a fuego también, que no tienen que salir corriendo a buscar un culpable. En la vida profesional van a enfrentarse con determinados hechos con apariencia delictiva, pero que análisis dogmático de por medio terminan no siéndolo. Eso significa que deben dejarse gobernar por los conocimientos proporcionados por la teoría del delito, ¿no? El análisis estratificado, la acción, tipicidad, culpabilidad, y dejar de lado aspectos subjetivos de empatía o no con la víctima, antipatía con el ofensor, etc., por la sencilla razón que los aleja de la objetividad que deben tener para posicionarse ante un conflicto.
La joven estudiante tuvo una muerte impensada, infausta, fatídica, pero su muerte no se compensa, responsabilizando punitivamente, así a todo el que se cruzó por el camino. ¿Qué hicieron los jóvenes amigos de la estudiante? La asustaron. ¿Y asustar es un delito? No. Delito es ejecutar actos consumativos proyectados a un determinado fin. ¿Hay alguna disposición en el Código Penal que invoque un susto como acción típica de dar muerte? No. ¿Quisieron matarla? No. ¿Tuvieron la posibilidad de prever que saldría corriendo a la calle y que al cruzar la avenida sería embestida por un vehículo que le provocaría la muerte? No, tampoco. ¿Hay acción por parte de los amigos? Bueno, hay acción, pero acción de asustar. Pero esa acción no es típica y como tampoco es previsible el desenlace ocurrido, corresponde tener presente el artículo 18 del Código Penal en su parte final para resolver este asunto, donde dice que en ningún caso podrá castigarse un resultado antijurídico que no haya podido ser previsto por el agente. No hay responsabilidad penal de los jóvenes, habrá reproches morales éticos, pero no punitivos. Y el conductor del vehículo, que embistió a la joven y en esencia fue quien provocó su muerte, tampoco es responsable. Si partimos de la base que hay un hecho de la víctima, que hay una autopuesta en peligro y que si el conductor viajaba reglamentariamente, es decir, velocidad normal, no alcoholizado, cinturón de seguridad, atento al tránsito, etc., tampoco se le puede reprochar la conducta introspectiva de la víctima que sale al paso, como tampoco se le podría reprochar al conductor que se desplaza prudentemente, pero que embiste, por ejemplo, a un niño que se escapa de la custodia de los padres y sale corriendo a la calle a buscar la pelota y lo mata. Tampoco se le podría reprochar a un conductor por embestir a un suicida, que aguardaba el paso del primer vehículo para arrojarse debajo de sus ruedas, etc. Es necesario analizar la conducta de todos los participantes del drama penal, no solo de quien a primera vista parece el culpable, ¿verdad? No en vano la victimodogmática, la victimología, hablan de ello con diversos enfoques, pero relacionados con la incidencia de la víctima en el desarrollo causal de los acontecimientos. El derecho penal castiga comportamientos antijurídicos que están dentro de la esfera de protección de la norma. Recuerden eso. Si no lo están, por más injusto, ¿no? Voy a tomar prestado de Platón y Aristóteles su contenido metafórico y filosófico del término, ¿no? De lo injusto, sí, por más injusto no hay sentencia de condena. Ergo, nadie es responsable por la muerte de la joven y una precisión penal. Es posible que algunos de ustedes encuentren que se validó su respuesta a pesar de haber incurrido en algunas inexactitudes en la forma de calificar. Y ello fue así porque se jerarquizó la orientación que se le dio a la respuesta sin perjuicio de habérsele observado en la devolución personal a cada uno. Bien. En la pregunta relacionada con los órganos sexuales en el delito de violación. También allí mantuvimos cierta expectativa, ya que este tema contó con vasto material para su estudio, un video, doctrina, etc. Allí se explicó que la conjunción carnal que da mérito a la estructura típica del delito de violación comprende los órganos sexuales, vagina y pene, y que se extendió a la penetración en el ano, que si bien es un órgano del sistema digestivo, entre otros aspectos, para admitir o habilitar la posibilidad de que un hombre pudiera ser violado. En esencia, tampoco debería serlo, como no lo es la cavidad bucal, por pertenecer orgánicamente al mismo sistema digestivo. Este, sin duda, es un tema controvertido que en otras legislaciones lo han saldado, incluyendo expresamente todos los órganos que al ser compelidos a la penetración configuran el delito de violación. Pero para nuestra ley y nuestra doctrina sigue siendo exclusivamente la vagina y el ano en la mujer y el ano en el hombre, y esa era la opción correcta. Con relación a la pregunta, ¿cuándo se configura el delito de violación? La respuesta correcta es la que contiene textualmente lo que indica el artículo 272. Compeler a una persona del mismo o distinto sexo con violencia o amenaza
a sufrir la conjunción carnal, aunque el acto no llegara a consumarse. Las otras opciones son variantes de la definición con alteraciones en su contenido. Bien, en el próximo video vamos a continuar con el análisis y devolución de este parcial. Muchas gracias.